Hola, bienvenidos a este capítulo en donde hablaremos sobre los formatos que podemos manejar cuando estamos trabajando con Excel. Y para eso vamos a irnos a la opción de archivo. Damos en la opción de guardar como y vamos a ver que tenemos un montón de formatos. Aquí abajo en la opción donde dice formato, le damos clic y vemos que dice, por ejemplo, lo podemos guardar como Excel del 97 al 2004, o sea, el formato .xls, Excel viejito, ¿no? Una plantilla de Excel que tiene un formato diferente que es XLTX. Este normalmente sí se usa, pero no es tan común. O sea, la plantilla es una plantilla, o sea, no nos va a permitir trabajar con ella, sí, hacerle algunos cambios, pero está un poco limitada. Hablando de lo que podemos hacer, digamos que es como si entregáramos un formato para llenar, para hacer un depósito en un banco, ¿no? Entonces, pues está limitada. La misma tenemos plantilla de Excel de 97 al 2004. Esta es la más moderna, la de plantilla de Excel, así, tal cual, porque tiene XLTX. Todo lo que termine en X es la versión más nueva que tenemos de Office. Luego viene la plantilla de Excel de 97 al 2004, no termina en X. Después viene un formato de archivo que se llama CSV. Este formato de archivo es pero muy usado. A lo mejor nunca les ha tocado, pero ese formato de archivo lo que hace es separar por comas. Ahí lo dice. En realidad también a ese formato le podemos decir que no separe por comas, que separe por comillas dobles, ¿no? O sea, o por comas normales, las que conocemos. Le podemos decir que separe por algún carácter. Eso es lo interesante. Pero este formato se usa mucho, por ejemplo, cuando exportamos contactos del correo. Si tú quieres guardar tus contactos de Gmail o quieres, supongamos que tienes un correo nuevo y quieres pasar los contactos que tienes del correo 1 al correo 2, lo que haces es exportar contactos, generas un archivo CSV y este archivo llegas a tu otro correo, inicia sesión, lo subes y te importa los contactos. Sirve para eso, también para contactos de celular, sirve para muchísimas cosas ese CSV. También para las bases de datos se utiliza bastante. Queremos exportar una base de datos o la información, se usa CSV. Luego también soporta la página web, un HTML, bueno, un HTM en este caso. También podemos exportar a PDF y vamos a encontrar un montón de formatos especiales. En principio, de todas las herramientas de Office, Excel era la que tenían pues muchos, Excel y Word tenían muchos formatos para trabajar. Luego viene un libro binario. El Excel, cuando hablamos de binario, pues hace referencia a los unos y los ceros. Luego tenemos libro de Excel habilitado para macros. Las macros son como pequeñas aplicaciones que podemos crear en Excel. De hecho, sería el Excel avanzado, a lo mejor de los niveles más altos que hay de manejo de Excel, las personas que crean macros. Ojalá lleguemos en este curso a eso. Luego tenemos plantillas de Excel habilitada para macros, que es las plantillas, los formularios que decíamos. Una hoja de cálculo XML. XML es un formato que se considera primo de HTML. Las páginas web, todas las páginas web se desarrollan en el formato HTML. Todas las que hay en el mundo. Y este formato es el que hace que un sitio web sea un sitio web. Bueno, XML es un formato primo, no muy lejano de HTML, pero es un poco más complejo porque se divide en nodos. HTML también, pero hasta que pasa por el navegador, ¿no? A lo mejor me estoy saliendo un poco del tema, pero XML lo que hace su estructura es manejar nodos, es decir, va colocando elementos adentro de otros elementos. Entonces XML funciona mucho para analizar datos, para pasar datos también. De hecho, las aplicaciones, por ejemplo, algunas usan XML para recibir archivos y se trabaja así. Luego tenemos el complemento de Excel. Ese en realidad es muy, bueno, no se usa tanto. Luego el complemento de Excel de 97 al 2004. Página web en un solo archivo, MHT, bueno, también casi no se usa. Luego viene el texto Unicode UTF-16.txt, es un archivo de texto, tal cual, con un Unicode. Unicode es el formato de caracteres. Cuando nosotros estamos hablando a nivel mundial de un formato, siempre va a depender de por ejemplo, si usamos la ñ, los americanos no la tienen, entonces en su formato, cuando escriben ellos sus archivos, tienen un formato diferente. Los rusos tienen caracteres muy raros, los alemanes ni se diga, japoneses, o sea, todo el mundo tiene su formato. Hay un formato que es UTF-16, ¿vale? Que ese también lo usamos. Luego, texto delimitado por tabulaciones. Las tabulaciones son las que salen por la tecla de tabular. Bueno, ¿cuál es la tecla de tabular? A lo mejor no lo sabemos.
Arriba del bloc mayús, ven que tenemos un shift, ¿no? El shift normal que presiono, aprieto la A y cuando lo dejo de presionar ya sigo escribiendo, son minúsculas. Arriba tenemos el bloc mayús, que es para escribir mayúsculas siempre. O sea, lo presionas una vez, se queda apretado y siempre que escribas estás escribiendo mayúsculas. Bueno, arriba del lado izquierdo tenemos uno que es tabular. Cuando tú le das tabular se va haciendo espacios. Entonces, a eso se refiere con texto delimitado por tabulaciones. Podemos generar desde aquí un texto con formato de Windows con un .txt, texto con formato de MC2, .txt. Luego valores separados por comas de Windows también, por comas de MC2 también. Texto delimitado por espacios, que es como tabulaciones, pero en espacios, se llama .prn, la extensión. Luego tenemos formato de intercambio de datos, .div. Luego vínculo simbólico, que es muy raro. Yo casi nunca he visto que alguien use ese. Ni el del libro de Excel 5.095, eso ya es de hace 400.000 años, ¿vale? Entonces, bueno, exagero, pero es muy viejo. Entonces, todos estos formatos los podemos trabajar en Excel y también los podemos leer en Excel. No solamente podemos exportar, podemos importar, que sería lo mismo. Obviamente va a depender de lo que queremos, que es lo más importante, y sobre todo, pues que el archivo normalmente ya del 2004 para acá, si trabajamos Excel, va a ser la extensión XLSX, que es la extensión. Todos los archivos de una computadora, todos tienen extensión, a excepción de los directorios o las carpetas, como se conocen en el mundo Windows. Bueno, todos los archivos tienen una extensión y la extensión es el idioma. Con la extensión le estamos diciendo a la computadora de qué idioma es este archivo. Es como si yo hablo español, pongo mi archivo es .es, mi archivo es .uk, mi archivo es .ch, ¿no? Chino, mi archivo es .fr, francés. Entonces nosotros le decimos mi archivo es .xlsx, el idioma es Excel, ¿vale? O una hoja de cálculo, sería una hoja de cálculo, el formato. Ya después hay diferencia. Cuando tenemos un .xlsx no significa que solamente Excel. Si tenemos otro software, que existen muchísimos software para abrir hojas de cálculo, también lo van a poder leer. No es exclusivo de Excel, es un formato de archivo, no un formato de Windows. Y bueno, con eso concluimos la parte de formatos.